Bien, retomamos. Lo que estuvimos comentando en nuestro primer encuentro de la tarde fueron aspectos relacionados con geometría, ¿no? Denominaciones, presentación, alguna introducción al tema, y algunos criterios básicos de diseño, de proyecto. Seguramente que hay mucho más, pero nos parece que con eso hemos hecho un repaso de las cosas que empezamos a tener en cuenta cuando nos sentamos a analizar el problema de las escaleras en la planta de arquitectura que tenemos en nuestro escritorio. Entonces ahora vamos a hablar de cuestiones que son esquemáticas, de orden, para poder comunicarnos en general. Una vez que presentamos un concepto, nos ponemos a hablar de a clasificar. Clasificar no es más que ponerle orden, agrupar cosas por propiedades comunes y que se diferencian unas de otras, entonces con eso clasificamos escaleras. Hay seguramente diferentes enfoques para clasificar objetos, y uno que vamos a tomar acá es el primero, es una clasificación general según la manera de transmitir las cargas. Bueno, lo primero que vamos a decir es que podemos hablar de escaleras que, siendo losas, las podemos concebir como de comportamiento unidireccional, es decir, losas derechas. Y si le llamamos longitudinal al eje de la escalera, al eje de ascenso, descenso, el eje principal, a eso le llamamos dirección longitudinal, la perpendicular será la transversal. Entonces podemos llegar a tener losas derechas, unidireccionales, apoyadas transversalmente. Es decir, la losa se apoya sobre elementos de apoyo en los laterales, dispuestos en general en los extremos del ancho de la escalera. A esas losas transversalmente dispuestas en comportamiento o transmisión de cargas, los escalones toman las cargas en los tramos y las transmiten a los elementos de apoyo. A esas las vamos a llamar a veces simplemente escaleras transversales. En general se pueden apoyar sobre vigas laterales, en los bordes de la escalera, en tabiques de hormigón que en general circundan la caja de escaleras. Muchas cajas de escaleras suelen estar conectadas a las cajas de ascensores, que son en sí mismos tabiques. Y para no dejar de mencionarlo, también puede haber muros de mampostería sobre los que pueden apoyar algunos de los laterales de las losas. Y estas son escaleras transversales. Bueno, dentro de las transversales, si quitamos uno de los apoyos en uno de los extremos, la escalera puede quedar vinculada al elemento de apoyo en condición de escaleras voladas, en voladizo. Es decir, los voladizos, los escalones quedan empotrados en el elemento de empotramiento, el elemento que los empotra, un tabique o una viga. En general, son vigas que acompañan la pendiente de la escalera. Son vigas inclinadas. La transferencia de las cargas y la dirección principal de flexión, en este caso, es desde la losa hacia la viga inclinada y lo hace en voladizo. Es decir, donde van a empezar a aparecer momentos flectores negativos. Bueno, algo dado vuelta acá en la corrección. Este debería ser el 5.3 y este el 5.2. Acá faltó 5.2 y 5.3. Si las losas se apoyan en el nivel inferior y longitudinalmente en el próximo descanso, diremos que tenemos losas derechas apoyadas longitudinalmente. Es decir,
la dirección de avance o descenso en la escalera es la dirección principal de transferencia de las cargas y define las longitudes de flexión que van a tener nuestras losas. A estas escaleras las vamos a llamar directamente escaleras longitudinales. Bueno, después están las escaleras cruzadas, donde ahora, o en dos direcciones, las losas van a transferir las cargas en cualquiera de las dos direcciones, dado que sus relaciones de luces, sus relaciones de lados, están en el orden de lo que nos permitía definir losas cruzadas. Es decir, la relación entre LX y LI es en el orden de 2 o menor que 2. Escaleras en las que las longitudes LX y LI superan la relación de 2, para nosotros ya se convierten en losas derechas, según lo que ya manejamos. Bueno, en las escaleras transversales vamos a mirar un poquitito la diferencia de comportamiento entre aquellas que tienen dos apoyos en los extremos, acá está la escalera con sendas vigas en los extremos, y donde la losa, propiamente dicha, apoya, este es el modelito estructural, apoya directamente sobre las vigas, generándose, para carga distribuida actuando sobre la escalera, sobre la losa, actúa con un diagrama parabólico de máxima solicitación, como ya sabemos, en el centro del cráneo, ¿no? Entonces son momentos positivos, cuyo máximo es Q por L cuadrado sobre 8, según lo que ya conocemos. Bueno, y las escaleras en voladizo, en cambio, carecen ya de este segundo apoyo, apoyan sobre uno solo de los laterales, donde hay una viga o un tabique, y entonces el comportamiento es el de ménsulas, o voladizos, que están sometidos bajo la carga actuando sobre la losa, la carga gravitatoria actuando sobre la losa, actúan produciendo momentos negativos en la losa, cuyo valor, según lo que ya sabemos, es menos QL cuadrado sobre 2, el valor máximo del momento de empotramiento. En general estamos considerando que la carga es gravitatoria y vamos a anticiparlo, actúa en kilonewton totales por metro cuadrado, por metro cuadrado perpendicular a la acción gravitatoria, es decir, metro cuadrado en disposición horizontal. Bueno, las escaleras longitudinales, podemos mencionarlas acá, están apoyadas, desaparecen los apoyos laterales y quedan apoyadas en los extremos de la dirección longitudinal. Entonces, el esfuerzo o el trabajo se hace sobre la dirección inclinada del tramo de escalera, y después también veremos sobre el descanso contiguo. Pero lo importante a destacar acá que es la manera de transmitir las cargas. Escaleras longitudinales transmiten las cargas en este sentido. Escaleras transversales transmiten las cargas a sus apoyos en esta dirección, en dirección perpendicular al eje de la escalera. Bueno, un tema importante para definir el peso propio de la estructura es cómo medimos. Nosotros ya sabemos, en general, que para sacar el peso propio de una losa, eso se obtiene con multiplicar el peso específico del hormigón por el espesor de la losa. Eso es lo que ocurre en losas horizontales. Bueno, acá la presencia de los escalones y la condición de inclinado nos lleva a que, para evaluar el peso de la escalera en kilonewton por metro cuadrado, en carga por unidad de superficie, nos vamos a guiar por el siguiente criterio. Nosotros tenemos acá una contrahuella, y le podemos llamar
distancia H1 a la magnitud que va entre el encuentro, este cóncavo entre la huella y la contrahuella, hasta el nivel inferior de la escalera, si le llamamos H1 a eso, entonces vamos a definir una magnitud H media como la altura H1 más la mitad de la contrahuella, y esa altura, para nosotros, extendida a la dirección horizontal, nos va a dar el volumen de la escalera si multiplicamos este espesor por esa superficie que queda, por esta superficie, la superficie de este paralelogramo, formado por una huella y este valor H medio, tendríamos la altura de cálculo que reemplaza al espesor de las losas horizontales. Visto de otra manera, nosotros podemos ver que este paralelogramo define un área donde hay una parte que, si consideramos el área del paralelogramo, una parte que está en exceso y la misma en defecto. De manera tal que la otra manera de obtener el valor de HM es hacer la semisuma de esta magnitud H1 en el extremo que estoy marcando, menor dimensión en altura, promediándola con esta mayor altura que hay desde el nivel del escalón, desde la huella hasta el nivel inferior, y ese promedio da el mismo valor de H medio. Esta es la manera de evaluar el espesor de una escalera para contemplar, estando inclinada, la consideración también de los escalones. Si por alguna razón esta recta la trasladáramos a los puntos que se unen en este encuentro de las concavidades, bueno, esa altura con H1 podríamos tener solamente el espesor de la parte completamente maciza de la escalera, ¿no? Completamente maciza. Entonces, estas partes, la altura media, nos va a permitir primero evaluar el peso, peso propio, porque con multiplicar este espesor por el peso específico del hormigón, tenemos la magnitud llamada peso propio en unidades de fuerza, kilonewton, por metro cuadrado, de proyección horizontal, o sea, está actuando la carga gravitatoria perpendicular al plano horizontal. Estamos aprovechando este dibujito también para mostrar, en el de la izquierda, por disposición de las armaduras, que se trata de una escalera transversal con las armaduras dispuestas cerca del nivel inclinado, de la terminación inclinada inferior, salvo el recubrimiento, y la armadura dispuesta de esta manera ya nos hace pensar que son las escaleras transversales con armadura positiva. En el de la derecha tenemos el caso de las transversales en voladizo, donde las armaduras principales de flexión quedan colocadas en la parte superior del escalón, y entonces podemos ahora, en las dos escaleras transversales de momentos positivos o de momentos negativos, evaluar con H medio, con este valor de H medio. Este valor de H medio no es el mismo que está ubicado en esta línea de la contrahuella. Hay una diferencia que quiero que quede resaltada. Surge del valor de esta expresión, y con esto también puedo calcular en cualquiera de las dos escaleras el peso. Ahora bien, altura útil, lo que nosotros conocemos como altura útil, la magnitud D de cálculo que utilizamos siempre, difiere respecto del canto total de una losa horizontal en el recubrimiento, en el mal llamado recubrimiento inferior. Ya sabemos de qué estamos hablando.
Uno es el canto de una sección rectangular H, altura total, y el otro es D, altura útil. La altura útil se considerará, en este caso más sencillo de verlo, de visualizarlo, como la altura media menos el recubrimiento. Y ahí podremos obtener la altura útil de cálculo de una escalera transversal. En cuanto a la escalera transversal positiva, de momentos positivos, la determinación de la altura D, que iría desde el baricentro de la armadura hasta el nivel superior del escalón, tiene que también ser objeto de una disminución respecto del H medio que hemos calculado, y entonces tendremos un recubrimiento. El recubrimiento se mediría en sentido normal a la inclinación, perpendicular a la inclinación de la escalera. Ahí mediríamos nuestros recubrimientos reglamentarios, supongamos 2 centímetros, 2,5 centímetros, y después una desproyección sobre la vertical nos va a dar la verdadera magnitud de la distancia entre la posición de la barra y la fibra extrema inferior inclinada. En la manera en que vamos a tratar las escaleras transversales, tanto para definir peso propio, como para que a partir de este valor de H medio, obtener la altura útil de cálculo a flexión, que ya sabemos es con un comportamiento a flexión transversal, positiva o en voladizo. En cambio, en las escaleras longitudinales, que apoyaban entre el extremo superior y el extremo inferior directamente entre un descanso y un nivel de entrepiso, las alturas se parecen más a lo que ya conocemos, se miden en sentido perpendicular a la pendiente o inclinación de la escalera. H es el canto total que vamos a considerar y menos el recubrimiento obtendremos la altura útil. En escaleras longitudinales se desprecia completamente este material que se considera de relleno, inerte o que no contribuye a la resistencia mecánica, a la resistencia a flexión. Solamente esta parte, solamente la parte que ha quedado en blanco, configura el espesor útil de nuestra losa. Entonces, es clara la diferencia entre escaleras, definición de altura útil, de cálculo a flexión, en escaleras transversales o en escaleras longitudinales. El cálculo del espesor medio, de la altura media, con vistas al peso propio, es el mismo en las dos. Y se obtiene con esta expresión válida para escaleras transversales como longitudinales. Bueno, una ligera corrección acá, si se entiende lo siguiente: para el dimensionamiento, cosas que acabamos de decir, se parte de estos momentos máximos. ¿Qué momentos máximos? Bueno, el positivo de tramo o el negativo de voladizo, según sea el tipo de escalera transversal que tengamos en juego, y se determina el espesor medio. No es la altura de cálculo, pero se utiliza como altura de partida, debemos decir, para el cálculo, el espesor medio, y hacemos las disminuciones correspondientes según lo que ya hemos comentado. Bueno, las escaleras transversales, según ustedes lo pueden apreciar, en general tienen una longitud, una luz de cálculo bien reducida. ¿Qué luces tenemos? 1 metro, 1,20 m, 1,5 m. Esa magnitud elevada al cuadrado en general conduce a que el Q por L cuadrado sobre 8 o el Q por L cuadrado sobre 2 en general es de una magnitud muy controlada. Entonces las escaleras transversales, por lo general, van a tener espesores totales bien menores
que los de escaleras longitudinales. Entonces, los resultados van a ser económicos y cuantías de armadura, espesores de hormigón reducidos, y en general trabajaremos con cuantías de armaduras generalmente bajas. Economía. Bueno, y además, la otra razón es porque comparado con la escalera longitudinal, donde la altura que tenemos disponible está bastante más reducida, en escaleras transversales, en general, la altura es un poco más generosa, o de otra manera, la alturita H1 que podemos disponer es bastante menor que la que tendríamos que generar en el gran espesor que necesita una escalera longitudinal. Entonces, escaleras transversales nos permiten que esta dimensión que estoy resaltando acá, sea de pequeña significación. A esas cuestiones se refiere el hecho de que resultan en escaleras más económicas. La armadura principal, ya está bien en las positivas cómo va dispuesta, la armadura principal en las de voladizo cómo va dispuesta, y en sentido perpendicular, que sería la dirección transversal de armadura a la principal, es la que estoy marcando acá, es la armadura que va en esta longitud. Y la armadura transversal que nosotros vamos a disponer, como siempre, a la principal, que es la que está acá resaltada, va a ser horizontal y va a ir dispuesta en cada uno de los escalones. No tengo el dibujo, pero después vamos a mostrar una manera práctica de disponer la armadura transversal, o llamada secundaria, armadura secundaria. En general, en la armadura secundaria vale lo mismo que hemos discutido para escaleras horizontales, para losas unidireccionales, horizontales, con un 20% de la armadura de la sección de armadura principal, o de lo contrario suele dominar la cuantía de armadura mínima por contracción y fluencia. Ya sabemos de qué estamos hablando. En rigor de verdad, cuantía de armadura en losas por contracción y fluencia debe ser una guía para todos nosotros de la armadura que debemos disponer en cualquier condición de cuantía mínima donde tengamos bien expuesta la superficie de hormigón al medio ambiente, ¿no? Cuantía mínima por contracción y fluencia. Hay lugares donde las escaleras pueden estar muy protegidas, contracción y fluencia, contracción y temperatura, debe decir acá. Contracción y temperatura. Acá hay un desliz. Los efectos de la temperatura suelen estar controlados, y los efectos de la contracción también habitualmente. Entonces, uno puede tomar alguna decisión respecto de contemplación de armaduras mínimas. Bueno, ahora pasamos a las escaleras longitudinales. Entonces podemos tener escaleras de un tramo, escaleritas de un tramo, solamente el tramo inclinado, por ejemplo, apoyado en el nivel donde arranca, en el nivel a donde llega. Puede ser nivel de entrepiso y descanso, o puede ser 2 niveles de entrepisos. Con un modelo estructural trabajando bajo las cargas con el modelo estructural inclinado como corresponde en la magnitud alfa. Tenemos ahí para ir considerando que en un tramo simple, en escaleras de un solo tramo, van a aparecer 2 magnitudes significativas geométricas, que una es la longitud en verdadera magnitud L' del tramo, o Li inclinada, y la longitud en proyección horizontal. Esta longitud en proyección horizontal pasa a ser una magnitud geométrica importante, fundamental para nosotros, y por eso la vamos a resaltar en este momento. Además de un tramo, las longitudinales pueden ser consideradas las de 2 tramos con un descanso intermedio, ya las hemos comentado,
Las escaleras en L es un tramo, un descanso y otro tramo. Vamos a ver que se pueden trabajar como escaleras longitudinales este tramo en esta dirección y este segundo conjunto de descanso y tramo, como también una nueva escalera longitudinal. Las escaleras en C, estas, donde podemos considerar un tramo, una porción de la escalera unidireccional o derecha formada por tramo y descanso, otra porción como descanso, tramo, descanso, y otra porción como descanso, tramo. Las escaleras en U directamente se repite lo que pasa a la izquierda del tramo de ascenso, del primer tramo de ascenso, y el que pasa a la derecha, es decir, descanso o entrepiso, tramo, descanso, y pueden ser abordadas estas dos partes por separada, en forma separada, como escaleras longitudinales. Bueno, un poquitito más complicada la escalera compensada, que nos la trajimos del dibujo que teníamos anteriormente. Más complicada de calcular, pero que también con aproximaciones se puede inferir del cálculo de este tipo de escaleras. Con eso vamos cerrando las clasificaciones que habíamos dado y vamos a mencionar una escalera muy particular, que son las denominadas autoportantes. Están muy determinadas por el tipo particular de vinculación que tienen, se hallan solamente vinculadas al piso inferior, en el nivel de entrega del tramo a la losa del entrepiso, y en el correspondiente valor de entrega del tramo al piso superior. Quedan prendidas, por así decir, únicamente de esta arista AB en el nivel superior y esta arista HI en el nivel inferior, quedando el tramo completamente en voladizo. Se trata de unas escaleras que no son económicas porque involucran mayores espesores de hormigón en general por su manera de trabajar, pero son estéticamente muy atractivas y entonces suelen ser cierta predilección del arquitecto cuando quiere exhibir a la escalera como un detalle de elegancia estética, según el local en el que ella se inserta. Por lo general, shoppings, edificios monumentales, pueden llegar a tener este tipo de escaleras, ¿no? Es una escalera un poco especial. El tramo va, además de que, a ver, este descanso, al estar apoyado o vinculado a los tramos a través de la arista CD, en general después tiene un comportamiento a torsión, según la indicación que está mencionada en este esquema inferior, y el tramo superior, desde el descanso hacia el piso superior, tiende a funcionar sometido bajo las cargas, a funcionar colgado de la arista de vinculación o empotramiento. Cuando digo colgado, quiere decir que estaría trabajando a flexotracción, principalmente tracciones en el plano de la losa. En tanto que el tramo inferior, que recibe el resto de la carga del entrepiso, del descanso y del tramo, queda trabajando contrapuntado, es decir, como si estuviese funcionando, además de la flexión, a compresión. Bueno, eso es un poco lo que está dicho por acá, pero las mencionamos nosotros seguramente que no las vamos a trabajar, salvo que alguno de ustedes se quiera involucrar. Hay material bibliográfico como para resolver el proyecto de esas escaleras. No son en general las que vamos a observar en los edificios regulares, ¿no? En los edificios regulares a los que estamos acostumbrados a diseñar, edificios ordinarios. Finalmente aparecen las escaleras cruzadas, aquellas que por alguna razón tienen vínculos de apoyo en los cuatro lados de la losa y que
más las relaciones de luces entre LI y LX, cualquiera sea LX sobre LI, estén en la relación inferior a 2. Entonces, la carga de la escalera se produce tanto hacia los apoyos en la dirección larga como a los apoyos que se ubican en la dirección más corta. En general, este tipo de escaleras no son frecuentes en los edificios, sino que más bien yo diría que los vamos a ver en espacios públicos, en edificios públicos, escalinatas, más que nada donde el ancho pasa a ser comparable o incluso superior a la longitud. No son tan frecuentes en los edificios. Sin embargo, el concepto de losa cruzada puede utilizarse como métodos de aproximación según la vinculación que se tenga en la definición del comportamiento de los descansos donde se produce cambio de dirección. ¿Qué estoy diciendo? En este descanso donde se produce cambio de dirección, dijimos hoy que podríamos contemplarlo como una losa, como una escalera longitudinal a esta porción, tramo descanso, y otro tramo, otra porción longitudinal, esta porción. Descanso, tramo. Ahora, el comportamiento de este descanso puede también ser evaluado con algún criterio de losas cruzadas. Bueno, solamente dejo ese comentario para volver sobre él si en algún momento nos resulta ahora necesario. Bueno, vamos un poquitito ahora a hablar de cargas. De aquí en adelante vamos a hablar de cargas y solicitaciones. Lo que hicimos hasta acá fue hablar de las clasificación de escaleras de acuerdo a cómo transmiten las cargas. Losas longitudinales, transversales y cruzadas. Para ver las cargas. Peso propio. Le vamos a llamar, por ejemplo, Q de 0, de la escalera, más el revestimiento, más los complementos. Puede ser que Q de 0 sea solo el de la escalera y que después le agreguemos como Q de 1 a los revestimientos y complementos que también cargan sobre la escalera. Es una clasificación de las cargas permanentes y de las cargas accidentales. Las cargas útiles son las cargas vivas, las QL, o sobrecargas de servicio, que normalmente están dadas en los reglamentos. En el reglamento 101 vamos a tener cargas en escaleras según la clasificación de escaleras que tengamos, y a veces en una parte aparece la carga de peso de muro, si sobre la escalera hay un muro, o un parapeto. ¿Qué es el parapeto? Es un muro que acompaña la pendiente de la escalera, como el que algunos de los que ustedes tienen en los patios de la facultad, principalmente en el edificio más antiguo que tenemos en la facultad, vemos escalera con parapeto. Son en general escaleras al exterior o en espacios semiabiertos. Bueno, pero esta es una clasificación. Todas son cargas gravitatorias y todas conducen a ser un QD más un QL. El espesor del peso propio se calcula, ya dijimos, como el H medio, que lo tenemos bien identificado acá, el H medio por el peso específico del hormigón. Ingeniero. Sí, señor. 5 minutos. Ok, gracias. Entonces, estamos teniendo que evaluar el peso propio, estamos evaluando QD0 y QD1 los vamos a convertir en cargas por unidad de superficie en proyección horizontal. Y también la sobrecarga, que como ya hemos calculado en losas horizontales, viene dada en kilonewton por metro cuadrado. Un detalle para mostrar que es esperable que en escaleras donde se visualice tramo y descanso, hay diferencia de cargas entre los tramos y los descansos, y esto es debido a la sobrecarga muerta que introduce el relleno, vendríamos a decir, inerte, a veces no útil, de los escalones. En las transversales ya sabemos que trabaja esta parte del relleno, en las longitudinales no aportan. Sin embargo, eso justifica que vayamos
previendo y observando que en los tramos la carga a considerar es un poco mayor que la que acontece en los descansos. Bueno, y ahora viene una consideración que yo prefiero iniciarla en la próxima reunión, porque me parece que tiene una unidad conceptual que no conviene interrumpirla en este punto. Así que quiero hablar en la próxima reunión de algo que es muy útil tanto para escaleras, con tramos inclinados ciertamente, rampas, vigas inclinadas, y lo que ocurre también en los techos, ¿no? Lo que ocurrirá también en los techos, a faldones, los techos inclinados. Un comportamiento que tenemos que sacar alguna conclusión provechosa para aplicar en general. Lo he llamado así, barras inclinadas sometidas a cargas gravitatorias. Barras inclinadas sometidas a cargas verticales. Bueno, pasamos a la próxima reunión y muchas gracias.